Bien, entonces van a disculpar un cachito la ronquera que traigo. Estaba fónico el fin de semana ya. Eh, Voy a empezar a compartir. No sé si alguien me puede confirmar que si se ve, no se ve, por favor. Y se ve. Gracias. Bueno, me presento entonces. Bueno, supongo que nadie me conoce en realidad, ¿no? El tema o el capítulo en realidad del libro que se va a analizar el día de hoy es La fe transporta montañas. Mi nombre es Ricardo Cerda Vargas. Y bueno, dicho esto, empezaremos, por favor. No sé si hacen oración antes de empezar, no hacen oración, no sé si alguien me puede guiar. Si se hace oración. No sé si alguno de los presentes quisiera hacer la oración. O Sí, vamos a voy a hacer deducir oración. y a darle. Vamos a cerrarnos nuestros ojos. Vamos a pensar en Jesús, Dios Padre Todopoderoso. Vamos a elevar nuestro pensamiento a las cosas buenas que vamos a aprender, agradeciendo siempre a nuestros guías, a nuestros ángeles, para que este momento que estamos reunidos sea siempre para bien, para aprender, para poder sobrellevar todas las cosas malas o buenas que se nos presenten, y también agradecer a Dios por este momento de aprendizaje y de enseñanza también de nuestro hermano Ricardo. Que así sea. Bien, muchas gracias, amén. Empecemos entonces con este tema bastante interesante que se llama La fe transporta montañas. Antes de empezar, no sé si alguien tiene alguna definición de la palabra fe, si alguien me puede ayudar con eso. Bien, como están muy participativos, entonces pasaremos. Vámonos con el punto 1, que dice el poder de la fe, que nos relatan el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 19, que dice lo siguiente. Cuando vino hasta el pueblo, un hombre se acercó a él, se arrodilló a sus pies y le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, que está lunático y sufre mucho, porque cae a menudo en el fuego y a menudo en el agua. Yo lo presenté a tus discípulos, pero no pudieron curarlo. Jesús respondió diciendo, Oh raza incrédula y depravada, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriré? Traedme a ese niño. Y Jesús, habiendo amenazado al demonio, él salió del niño y fue curado en el mismo instante. Entonces los discípulos vinieron a Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué no pudimos expulsar a este demonio? Jesús les respondió, fue por una causa de vuestra incredulidad. Porque en verdad os digo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a esa montaña, transpórtate de aquí para allá, y ella se transportará, y nada será imposible. Bien, esta es como la premisa, la introducción a todo este capítulo, que habla básicamente de la fe. Pero antes
¿Alguien ha visto alguna vez un granito de mostaza? ¿Sabe de qué tamaño es? Bueno, para los que no han visto, acá lo tienen. Es de ese tamaño. Ese es un granito de mostaza. También complementando un poquito allá, dice, si vuestra fe fuera como un grano de mostaza, nada os sería imposible, ¿no? El evangelio del día básicamente era de hoy día, ese. Y en un sentido propio de tratar de analizar esta parábola, nos dice que nosotros, o bueno, los discípulos, al tener la fe insuficiente, no podían expulsar, no podían hacer los mismos milagros que Jesús. ¿Ya? Bien. Vámonos al punto 2, que no tiene título, entre comillas, pero después de haberle hecho una lectura yo, la frase más remarcada que he podido sacar es esta. Las montañas que la fe transporta son las dificultades. Y no son las dificultades generales, o sea, mundiales, son nuestras dificultades, porque la fe parte de la persona, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una fe, es una confianza hacia algo. Entonces, pongámosle que tengo fe de que Bolivia va a estar mejor y bla, bla, bla. Entonces, las dificultades que llega a tener esa fe son las montañas. Esa es la analogía que nos muestra la parábola. Bien, ¿qué más? ¿Quién me puede decir qué otras dificultades puede tener nuestra fe? Bien, no sé cómo es esto, pero ya. Creo que solo yo tengo que hablar o es interactiva la clase. Sin embargo, hablando yo, puedo decir que las dificultades que llega a tener nuestra fe son los prejuicios, el interés material, el egoísmo, fanatismo, pasiones orgullosas y demás cosas. Otra analogía interesante que podemos ver o podemos tratar de entender es, imaginemos a la fe como un río, ¿ya? Estas dificultades de la fe básicamente son las piedras, las algas, las suciedades, las impurezas que puede tener el río. La fe nos guía hacia un camino, hacia un objetivo. Y, perdón, y estas pequeñas dificultades o estas dificultades son las que no nos dejan seguir en nuestra fe. Bien, vámonos al punto 3, que habla de algo muy interesante, ¿ya? La fe sincera y verdadera siempre es serena. Es un pequeño fragmento que puedes sacar de ese punto, ¿ya? Bien, ¿por qué la fe tendría que ser sincera y verdadera? ¿Y por qué básicamente va a ser serena? Porque ustedes nunca, por ejemplo, han podido ver a alguien decir, tengo fe, pero quiero las cosas ya, quiero las cosas rápidas. A la vez que la fe es sincera y verdadera, también llega a ser paciente. La parte más tranquila de la vida, en realidad, es esperar las cosas. La fe dudosa siempre tiene su propia debilidad. Cuando está estimulada por el interés, se vuelve furibunda y cree suplir la fuerza de la violencia. Es decir, que nuestra tranquilidad es nuestra señal de lucha, nuestra señal de fuerza y confianza para la fe. Para compartirles esta pequeña parte de acá, fíjense, dice,
Escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre fuera puede manchar al hombre, lo que sí mancha lo que sale de dentro. Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. ¿A qué va todo esto? O sea, fíjense que la sincera o la fe siempre va a buscar el lado positivo de las cosas. La fe en el lado malo de la vida nunca va a llegar a ser a buen rumbo. La certeza de alcanzar un objetivo de una especie de lucidez que hace ver que el pensamiento del término hacia el cual se dirige y los medios para alcanzarlo. Significa que si nuestros objetivos son buenos, si nuestras intenciones son buenas, la fe siempre va a llegar a buen puerto y nos va a llevar allá. Bien, el siguiente punto, la fe viene con humildad y el que posee pone más confianza en Dios que en sí mismo. Este es un punto muy importante, la verdad. Me puso a meditarlo. ¿Y en qué se basa? Hay que aprender a distinguir la fe en uno mismo a la presunción. Son dos caminos muy distintos, ¿ya? La fe viene con humildad. Y Dios en realidad es el que tiene el poder. Nosotros tenemos la fe, Dios nos da el poder. Entonces el camino de la presunción es más un camino egocentrista. Es decir, yo puedo, pero yo puedo solo. En realidad nadie puede solo sin la ayuda de Dios. Por eso he puesto esa imagen que dice, yo tengo la fe y Dios tiene el poder. Bien, siguiente punto. La fe más ardiente siempre está dirigida al bien que hace milagros. Ya. Respecto a este punto, se ha hablado mucho de los milagros. Bueno, podemos hablar de los milagros que ha hecho Dios. ¿Ya? Si pueden apreciar, se ve y todos deben conocer en realidad lo que es a Lázaro cuando Jesús lo resucita. Es un milagro. El siguiente milagro que se puede observar es a Moisés partiendo el mar. Gracias a Dios, obviamente. Y el último milagro que pongo acá es un milagro muy interesante que es la transformación de San Pablo. ¿Alguien sabe quién es San Pablo? O bueno, Pablo de Tarso es en realidad. ¿Alguien sabe quién es? Bueno, creo que alguien ha tratado de hablar, pero no he podido escuchar. Era una persona que se dedicaba a cazar cristianos. Y en un momento de su vida se le presenta a Dios y cambia por completo el rumbo de su vida. Esos son los 3 milagros más grandes que tiene la Biblia. ¿Ya? Y me quedo con esta frase, la más bonita que puedo encontrar, que dice que nosotros ponemos la fe y Dios pone en realidad el milagro. Desde el punto de vista de Allan Kardec, el poder de la fe recibe una aplicación directa. ¿A qué nos referimos con aplicaciones directas? Es decir, que podemos realizar acciones. Esta acción, imagino que son las magnéticas,
por las cuales el hombre actúa sobre el fluido. Si sabemos de magnetismo, todo el campo magnético influye sobre cualquier fluido, dadas las relaciones físicas. Es decir, nosotros tenemos la fe y Dios nos pone el milagro. ¿Cuál sería el milagro desde esta perspectiva? La acción magnética. ¿Ok? El siguiente subtítulo trata de la fe religiosa, condición de la fe inquebrantable. De nuevo, en el punto 6, es la frase que más he podido resaltar del pequeño párrafo, y pongo entre paréntesis dogma. Ya. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes sabe qué es dogma? Bien. Dogma, desde el punto de vista de la definición católica, cristiana, dogma es una verdad absoluta que no tiene explicación y no tiene o no puedes refutarla en realidad. Y esta frase que he encontrado me parece muy interesante, que dice, cuando la fe se apoya en el error, se destruye. Bien, ¿a qué va ligado todo esto? Fíjense la pequeña imagen que puse acá. Es decir, que si nosotros no podemos discernir, no podemos pensar, no podemos analizar de el por qué le tenemos fe a algo, se vuelve un dogma. Y eso está mal, porque la fe ciega no debe existir. La fe ciega se apoya en el error. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que entender por qué tenemos fe, por qué creemos en esas cosas. Bien, si se fijan en esta otra imagen, hay una persona ciega que está cruzando la calle y una frase muy bonita que dice, guíame con tu amor, que se basa básicamente en lo anterior. Les decía, he puesto que tape la palabra dogma porque el amor representa todo lo bueno que tenemos en la humanidad. Y si la fe va de la mano con el amor, nuestra fe es correcta y tiene raciocinio, no es una fe ciega. No sé si me dejo entender. Bien, el punto 7, de nuevo, es la frase más bonita que he encontrado, que dice, no hay fe inalterable, sino aquella que puede enfrentar cara a cara a la razón en todas las épocas de la humanidad. ¿Ok? ¿A qué se refiere esta frase? A ver, la fe básicamente no prescribe. ¿A qué se refiere con que la fe no prescribe? Es que no tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de vencimiento. Si yo creo, o bueno, mis antepasados han llegado a creer algo en el pasado, digamos, vámonos un cachito a culturas antiguas. Todos sabemos de los incas, ¿ya? Que el sol era Dios, ¿verdad? Entonces, a medida que hemos ido evolucionando, nos hemos dado cuenta que en realidad no. O cuando decíamos que la Tierra era plana y ahora decimos que la Tierra es circular. Entonces, esas ideologías han llegado a prescribir, es decir, han vencido. Pero acá se dice que la fe no prescribe. ¿Qué significa? Que lo que creen, lo que se ha creído en un pasado, la lógica de la fe es que tiene que seguirse creyendo en un futuro. Acá he puesto una imagen bastante fuerte, no sé si la mayoría lo ubica. Es que es cuando mandan a asesinar, o bueno, Dios manda
a Abraham a que mate a su hijo. Esa era una fe ciega. En esa época no comprendía por qué estaba haciendo eso, pero ha ido y sin preguntar, a ojo cerrado, iba a matar a su hijo. ¿Ya? Entonces, de nuevo, apoyando el punto anterior, es importante que nosotros sepamos en lo que estamos creyendo. Porque, fíjense el pequeño diálogo que dice ahí abajo, la fe ciega es creer sin comprender, es aceptar como verdad alguna cosa moldeada por otros, sin escuchar antes el corazón. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido alguna corazonada cuando he dicho, no me la creo? Es ahí. ¿Ya? Bien. Esta última imagen, perdón, va ligada de lo que estamos analizando ahora. La fe tiene que ir en equilibrio, en conforme a lo que sentimos y pensamos. Si sentimos más de lo que creemos, en realidad no es fe. Si creemos más de lo que sentimos, tampoco es fe. Tiene que haber un equilibrio. Cuando encontremos ese equilibrio, vamos a tener la fe inalterable a la que se refieren en el libro. Bien, para complementar, antes del punto 8, habla de la parábola de la higuera seca, que muchos de nosotros ya la hemos debido escuchar o leer. A ver, se las leo. Dice, cuando salieron de Betania, tuvo hambre y viendo a lo lejos una higuera, fue a ver si podía encontrar alguna cosa en ella. Y habiéndose acercado, nada halló sin hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, que nadie coma de ti ningún fruto. Lo que sus discípulos oyeron. Al otro día, pasando por la higuera, vieron que ella se había secado hasta la raíz. Y Pedro, acordándose de las palabras de Jesús, le dijo, Maestro, ved cómo la higuera que habéis maldecido quedó seca. Jesús, tomando la palabra, le dijo, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que dijera a esa montaña, quítate de ahí y échate en el mar, y eso sin dudas en el corazón, más creyendo firmemente que todo lo que haya dicho acontecerá, lo verá en efecto acontecer. Bien, hace de nuevo la analogía de la semilla de mostaza, si se dan cuenta. Entonces, en este punto, la fe tiene que ser fecunda, y lo estoy complementando con esta pequeña lectura de Santiago, del capítulo 2, versículo 17 al 19, perdón, que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú no tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú que crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si se dan cuenta, es como otra pequeña balanza, que la fe va equilibrada a las obras. Si tienes mucha fe, ¿cómo las demuestras si no tienes obras? Pero si tienes muchas obras sin fe, ¿en realidad son obras buenas? A eso se refiere lo de la fe fecunda. Bien, la mayor parte de las veces la verdadera fe fecunda, porque conmueve las fibras del corazón, eso nos dice el libro. Pero ¿por qué conmueve las fibras del corazón? Precisamente por todo lo anterior que hablábamos, que va ligado del amor, de las cosas buenas, no de las cosas malas.
Asimismo, recalco de nuevo, la fe sin tranquilidad o sin paz no es fe. Bien, esta es más como una tarea que dice en el punto 10. Lo más bonito que he podido sacar de este párrafo que dice, los mediums deben ser los árboles que dan alimento espiritual a sus hermanos. Hace rato hablábamos que nos pedían obras. Estas son las obras. Dar alimento espiritual a sus hermanos. Esa pequeña imagen que pongo ahí es una forma de dar obras. Esas pequeñas charlas que dan son las obras para ustedes. Los pases y demás cosas, esas son las obras para ustedes. Y ahí les dejo una más que dice Mateo 4, capítulo 4. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Haciendo una analogía, ¿cómo das alimento espiritual a otros hermanos? ¿Cómo llenas su corazón de fe? ¿Cómo llenas su corazón de esperanza, de confianza? La palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma más poderosa que puedes encontrar. Es la lógica más grande que hemos podido tener nosotros hasta ahora. Si nosotros no la vamos a saber manejar, pues estamos mal. No se olviden que para no ser como la higuera seca a la que maldijo en la anterior parábola Dios, tenemos que dar frutos. Y los frutos son estos: dar alimento espiritual a nuestros hermanos. Bien, en el siguiente punto puse un pequeño video que es de una película de comedia en realidad, pero a veces en la comedia hay muchas cosas verídicas. Esta parte se llama La fe, madre de la esperanza y caridad. Y nos habla perdón, nos habla que esta Trinidad no puede estar lejos. Es decir, la esperanza, la caridad y la fe van de la mano. Una no puede ir sin la otra. No puedes tener solo esperanza y no tener caridad y fe. No puedes tener fe sin ser caritativo o tener esperanza. O no puedes ser caritativo sin tener esperanza y fe. Estas tres siempre van a ir de la mano en cualquier acción. Bueno, me van a confirmar si se escucha el video, por favor. Si no se escucha, una vez que acabe me avisan, por favor. Pero ¿desde cuándo alguien tiene idea de lo que quiere? ¿Y qué hago? Dividir tu sopa no es un milagro, Bruce. Solo es magia y ya. Sí. Y una madre que tiene 2 trabajos y aún tiene tiempo de llevar a su hijo a jugar fútbol es un milagro. Un adolescente que dice no a las drogas y sí a la educación es un milagro. Muchos quieren que haga todo por ellos, pero no entienden que ellos tienen el poder. ¿Quieres un milagro, hijo? Sé el milagro. Oye, ¿ya te vas? Sí, creo que te puedes encargar. ¿Y si te necesito? ¿Y si tengo dudas? Es tu problema, Bruce. Es problema de cada uno. Sigue viendo hacia arriba. Bien. La parte más bonita que muestra acá, y les mostraba antes, no sé si recuerdan, milagros así que, o sea, si pasan el día de hoy, pueden revolucionar las redes. Imagínense que viene alguien y revive a alguien. O sea, sale en el noticiero, en el periódico, lo llevan hasta el Vaticano. O alguien viene y parte el mar para pasar, igual, lo mismo, lo propio. Pero fíjense que todos los milagros no siempre son así de grandes.
Hay milagros pequeños como los que decía acá. Bueno, el actor es Morgan Freeman, muchos lo deben conocer. Un milagro pequeño que una mamá que tiene 2 trabajos, es decir, 16 horas de trabajo, tiene tiempo para llevar a un partido de fútbol a su hijo. Un partido de fútbol, bueno, los que somos futbolísticos sabemos que dura 90 minutos, más 15, más 30, más o menos el descanso, 120, 2 horas. ¿Cuánto tiempo le queda de energía a esa señora? Ese es un milagro. Una persona que ha nacido en situación de calle, que le diga no a las drogas y el estudio, ese es un milagro. ¿Y dónde tiene su fe? Desde cuenta, esos son las pequeñas cosas que quería mostrarle. O sea, no todas las cosas grandes son milagros. Hay milagros pequeños, entre comillas pequeños, porque si se dan cuenta, poniéndonos en esos zapatos es muy complicado. Una mamá sola que haya podido ya sacar adelante a 2, 3 hijos, ese es un milagro. ¿No? Bueno. Un poquito más antes dice, la fe sincera en realidad es contagiosa. ¿Y de qué va esto? O sea, no estoy diciendo que es una enfermedad, ¿no? Es contagiosa desde la perspectiva de que si yo hago una obra buena, qué sé yo, voy y empiezo, por ejemplo, el contexto más grave que está pasando en Bolivia ahorita es el del incendio. Hay una iniciativa que salió en la universidad, que es de la Facultad de Arquitectura, y que dice que han hecho unos chicos que estaban recaudando comida para mandar ellos. Eran 3 chicos en la mañana, hoy día. Eran 3 chicos que estaban recaudando para mandar ellos. Y a horas de la tarde se ha vuelto todo un movimiento grande. Hay QRs para recaudar fondos, han llegado camiones de todo lado para dar comida, para mandar a los bomberos de allá. Ese es un milagro y es contagioso. 3 personas lo han iniciado y las personas al ver que la fe es sincera, y quedémonos con eso, sincera, o sea, no buscaban ellos lucro, no buscaban publicidad, no buscaban ser famosos, nada, porque no eran del centro, no eran de nada, en ningún lado. Simplemente 3 estudiantes anónimos que al final no han dado su nombre porque era eso, una fe sincera, tratar de ayudar a los demás. Y a ver, digo, fe sincera porque querían hacer un acto de caridad. Y ahí va de nuevo la Trinidad. Esperanza para los bomberos de allá, caridad para allá y fe en nosotros las personas para ayudarles a ellos. Por eso les digo, la fe sincera, la fe real sincera es muy contagiosa. Y de eso habla acá. Bien. Pero no olvidemos también que los milagros no necesariamente son grandes, ¿ok? Bien. El siguiente punto habla de la fe divina y la fe humana. Y créanme, he craneado mucho este punto porque, bueno, para los que no saben, yo soy católico. No estoy muy metido en este aspecto de los espíritus, ¿ya? Pero entender este punto sí me costó. Entonces lo tuve que desintegrar en ese aspecto, ¿ok? La fe humana va así, tiene tres escalas. El origen de la fe humana se basa en la confianza que depositamos en otras personas, en nosotros mismos o en situaciones del mundo cotidiano. ¿A qué va ligado esto? Confiamos en las personas de acuerdo a las situaciones que nos van aconteciendo en nuestro diario vivir. ¿Ya? Bien, después va el objeto de la confianza. Aquí incluye la confianza en amigos, familiares, instituciones, incluso en nuestras propias habilidades y conocimientos. Tengo confianza de que me va a ir bien en mi examen de matemáticas porque he estudiado. Tengo confianza en mis familiares porque me van a ayudar porque estoy pasando una mala situación.
tengo esperanza en así. Es un objeto de confianza. Y el ejemplo va en confiar en que un amigo cumplirá una promesa o que un médico nos dará un tratamiento adecuado. Ya, esta es la fe humana. Todo lo banal, todo lo terrenal, todo lo que podemos ver. ¿Ok? Vámonos ahora a la fe divina. El origen de la fe divina es el don de Dios. Y esto sí lo sé, o sea, esto es lo que yo daba de catequesis muchos años. La fe es un don dado por Dios, ¿ya? Y se centra en la confianza por lo divino y en las verdades reveladas por Él, por Dios, obviamente, ¿no? El objeto de la confianza en la fe divina incluye la creencia de Dios, las enseñanzas de la religión, la providencia divina, la Santísima Trinidad, etcétera, etcétera. Y el ejemplo va en creer en la existencia de Dios, en la resurrección de Jesucristo, la vida eterna. Bueno, estas son las enseñanzas de la religión, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo va entrelazado cada uno de esos? Bien. Antes de avanzar un poquito más, tenemos que tener en cuenta diferencias clave entre la fe divina y la fe humana. ¿Ok? Las diferencias clave son la naturaleza. O sea, tiene diferencia en su naturaleza. La fe humana se desarrolla a través de experiencias y relaciones humanas, lo que les decía, a través de nuestro diario vivir. Tú vas a tener fe en alguien o en algo por tu experiencia. Y la fe divina es sobrenatural y se recibe como un don de Dios. ¿Ok? Bien. El alcance. La fe humana tiene alcance limitado. Lo que les decía, a lo terrenal, a lo visible, a lo que podemos ver con los ojos, no sentir. Y la fe divina trasciende a lo terrenal, es decir, que va mucho más allá, abarca lo espiritual, lo invisible, lo que podemos sentir, percibir, ¿ok? ¿Y cuál es el propósito de estas dos fes? O sea, la diferencia, ¿no? La fe humana busca seguridad y confianza en el ámbito temporal, en este mundo terreno. Y la fe divina busca la salvación y la unión con el ámbito eterno. ¿Ok? Esta es la definición desde el punto de vista católico. Pero llega alguien a deshacer todo esto y encuentra una relación entre ambas que se llama complementariedad. ¿Ok? Kardec explica que ambas formas de fe son necesarias y complementarias, o sea, ya no tienen diferencias. La fe humana permite al hombre realizar sus tareas en el mundo material. O sea, sin fe en lo terreno no podemos hacer nada, ni siquiera saldríamos de la cama. Mientras que la fe divina nos da fuerza e iluminación, la esperanza para enfrentar los desafíos espirituales y morales. Es decir, que van de la mano. No puedes tener una sin tener la otra. Lo mismo que les explicaba la anterior de la Trinidad, de la fe, de la confianza y la caridad. ¿Ok? El desarrollo. La fe humana puede ser un primer paso hacia la fe divina, ya que a través de la confianza en sus propias capacidades, el hombre puede llegar a reconocer la existencia de una fuerza superior que guía y sostiene su vida. Y esto ya es un cacho más axiomático, si se dan cuenta. Es como cuando aprendemos a caminar, ¿ok? Nosotros aprendemos a caminar y luego a correr, ¿cierto? No sé si alguien ha abierto su micrófono. Ya, esto va igual. La fe humana, la fe que tenemos en nuestras relaciones humanas, nos ayudan a abrirnos paso para tener la fe divina. Y por eso la cita de Allan Kardec dice, la fe es humana o divina, según como el hombre aplica sus facultades a las necesidades terrestres o aspiraciones celestiales y futuras. Es decir, que necesitamos de ambas para estar en el plano terrenal
y celestial. Bien, creo que lo he hecho muy rápido. Pensaba quedarme por lo menos unos 45 minutos. Me adelanté y les dejo esta imagen para que la piensen un poquito. Es la fe que nosotros podemos llegar a tener. El mundo terreno está abajo, el mundo espiritual está para arriba. Así es visto desde esa forma, que ninguna es una sin la otra. No olvidemos que la fe nace de nuestros sentimientos buenos, es decir, que tenemos que ser tranquilos, pacientes. Una persona que está en equilibrio va a tener fe fácilmente, pero una persona que está todo el momento en estrés, en alerta, en negatividad, le va a ser muy difícil tener fe. Y esta fe, si se dan cuenta, es muy necesaria para todas nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones espirituales. Dense cuenta que la fe... ¿Por qué insisto tanto con esto de la tranquilidad? ¿Ya? Porque cuando tú estás tranquilo, simplemente dejas que todo pase y que todo sea como debe de ser. Obviamente tampoco es una inacción. No sé si conocen la historia del católico que tenía fe pero se queda sin actuar en un maremoto. A ver, se los voy a contar rápidamente. Resulta que había un católico que estaba en su casa después de haber ido a una misa dominical y llega un maremoto, una lluvia, y se empieza a inundar toda su zona. Entonces, como todo católico, agarra, tiene fe obviamente, y empieza a rezar, a orar. Dice, Dios, por favor, sálvame, Dios, por favor, sálvame. Pero sigue lloviendo, y el católico sube a su techo. Entonces, mientras iba rezando, pasa una lancha. Y le dice, ven, te vamos a salvar, que todo esto se va a inundar. Y el católico agarra y dice, no, Dios me va a salvar. Entonces los del barco se van. Luego viene un helicóptero y él sigue rezando, ya está a punto de ahogarse. Y dice, no, yo tengo fe en Dios, Él me va a salvar. Y al final, el católico muere ahogado. Y cuando llega al cielo le pregunta a Dios, Dios, ¿por qué no me has salvado? Y Dios le dice, te mandé una lancha, te mandé un helicóptero, tú no has querido ser salvado. Desde cuenta que también va ligado a la parte de la acción. La fe sin acción no se traduce en obras. Necesitamos tener fe y obras. Necesitamos tener ese punto de equilibrio, acuérdense. No sé si puedo regresar, creo que sí. Este punto de equilibrio. Igual en el pensar y en el corazón. Es por eso que es muy necesario tener serenidad primero nosotros para poder dar serenidad a otros. Y bueno, siempre que me voy presentando en alguna de estas charlas, bueno, más que todo en la parte católica, yo siempre voy y pregunto a alguien puede prestarme $1,000,000. Y bueno, no sé si aquí pueden hablar, pueden abrirse un micrófono. Pero generalmente, bueno, la mayoría dice que no. ¿Y por qué va esta respuesta? Yo les digo, ¿y por qué no? Y las personas siempre me responden, porque no tengo. Pero si tuviera, te prestaría. No va a faltar el que te diga. Entonces, yo les digo, lo mismo pasa con el amor. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú no puedes dar amor si no tienes amor. Tú no puedes contagiar fe. Habíamos visto que la fe es contagiosa, ¿verdad? Con el ejemplo de estos muchachos de arquitectura. Tú no puedes contagiar fe si en realidad tu fe no es sincera. Tú no puedes
dar tranquilidad si tú no estás tranquilo. Y esto va de la mano a todo. Entonces, ¿se acuerdan del video? El video decía, sé tú el milagro. Y el milagro más grande que nosotros podemos, bueno, con el milagro más grande que nosotros podemos empezar, es empezar a amarnos nosotros. Cuando nosotros lleguemos a amarnos, todo lo demás va a ir cayendo. Vamos a tener tranquilidad, vamos a tener el equilibrio entre el corazón y mente, vamos a tener fe, vamos a tener todo lo que nosotros queramos. Pero es un camino largo. No es decir, ya, yo me amo, y al día siguiente me va a llegar todo lo que yo quiero. Es un camino consecuente, ¿ok? Y no se olviden esto, hay una parte acá, esto, ¿ok? Distingan mucho la fe de la presunción. Bueno, presunción es una palabra muy rebuscada, del egocentrismo. Nosotros no somos nada sin Dios. ¿Ok? Entonces va ligado así, amor a uno mismo. Bueno, amor a Dios, amor a uno mismo. Y luego ya podemos dar todo lo que queramos. Una vez hecho esto, vamos a poder tener todo lo que queramos, entre comillas, ¿no? Porque nosotros no sabemos lo que queremos. No sé si me estoy alargando, perdón. Yo creo que hasta aquí sería conmigo. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, tal vez algún complemento que quisieran aportar. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por la explicación, por el esfuerzo. Una consulta, una duda. Ejemplo que nos pusiste cuando Dios le pone la prueba de matar a su hijo. Mi pregunta es la siguiente. ¿Dios nos pone en realidad pruebas así de este tipo? ¿Y dónde quedaría, digamos, el tema del asesinato en ese sentido, ¿no? O sea, ¿es un algo metafórico que deberíamos tomarlo o es un ejemplo literal? No sé si eso nos podrías explicar, por favor. Gracias. Bueno, este ejemplo, no sé si todos han leído la parte esa de la Biblia. En realidad no se llega a cometer el asesinato porque Dios manda un ángel y impide que mate a su hijo, ¿no? Es más un ejemplo que tengamos en cuenta que la fe no es ciega, no debe ser ciega. Y muchas veces yo he llegado a cuestionar incluso el Antiguo Testamento. Es por eso que cuando yo daba catequesis, me basaba solo en una parte que decía olvidar todos los mandamientos antiguos y acuérdense de este mandamiento: amar al prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando tú llegas a hacer eso, vas analizando las cosas. Si yo me amo, en realidad mataría a mi hijo. En realidad es Dios el que me está pidiendo eso. Prueba como tal, o sea, en la parte esta de la Biblia dice que Dios pone a prueba, ¿cierto? Pero pienso que es algo muy, muy metafórico en realidad, porque recuerden que todos nosotros tenemos libre albedrío. Entonces, Dios no va a interferir con nuestras acciones. Nosotros llevamos la decisión de nuestra vida. Así que es algo metafórico, es algo muy antiguo en realidad. Gracias, muchas gracias. Y no sé si hay alguien más que tiene alguna pregunta, alguna duda, de nuevo, alguna consulta o alguna complementación. Solo una pequeña complementación. Cuando, bueno, según la doctrina espírita, Dios no puede probar
a la humanidad, o sea, el Dios verdadero. ¿Sí? Aquello que Allan Kardec, a través de los espíritus, va a contestar: Dios es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas. Nosotros creemos en ese Dios. Ahora, ese Dios no nos va a probar si nosotros tenemos fe o no tenemos fe. Tenemos libre albedrío, como lo has dicho. Y como Allan Kardec también nos los va a decir a través de esta intervención de los espíritus superiores, nosotros podemos atraer a seres de luz o a seres de oscuridad, dependiendo del momento emocional en la cual estamos viviendo. Yo pienso de que fue otra entidad que no fue Dios, el Dios creador, que se acercó a Abraham para decirle: sacrifícame a tu hijo. Tomando en cuenta que hay otros profetas, otros escritos, digamos, como Isaías, Jeremías, que dicen que a Dios no le agradan los sacrificios. Entonces es otra entidad, como bien lo estabas analizando, que le dice: sacrifícame a tu hijo. Y en esa fe ciega que nosotros, como dices, no debemos tener, siempre debemos llevarlo a la razón cualquier comunicación que tengamos. Pero como Abraham era de esa fe ciega, agarra y lo lleva al muchacho, a Isaac. Pero es el Dios verdadero, esa inteligencia suprema, que va a decirle a Abraham: no hagas daño al muchacho. Al final, el Dios de la luz, donde no hay oscuridad, sí va a intervenir. Y es lo mismo que hace con nuestras vidas. Podemos estar en dificultades, podemos estar en oscuridades, pero al final, siempre Dios y la espiritualidad superior, esos seres de luz, nos van a asistir para guiarnos nuevamente al camino de la verdad y de la vida eterna. Solo eso, gracias. Muchas gracias, en realidad. Sí, de nuevo, como les dije, o sea, la fe va sustentada entre el corazón y el pensamiento, ¿verdad? Nos pondremos en perspectiva un ratito. Yo creo que aquí la mayoría es padre, madre, familia, o bueno, o algo así. ¿Qué pasa si viene, bueno, se nos presenta Dios, entre comillas, nos dice: quieres que te salve, quieres que te dé tal cosa, entonces tienes que matar a tu hijo primogénito, porque era su hijo primogénito? Bien, entonces, ¿cómo estamos en ese equilibrio que estamos diciendo entre la mente y el corazón? Yo creo, bueno, y desde mi perspectiva, porque soy papá, agarro y digo: ni mergas. ¿Por qué? Porque mi sentir mismo me lo va a impedir. No puedo matar a sangre de mi sangre, ni a carne de mi carne, porque la verdad amo. No puedo matar a una persona que amo. Es más, ni siquiera podría matar, ¿no? Pero bueno, vamos desde ahí. Entonces, desde el punto de vista del sentir, ya es un tache. O sea, ahí no va. Y desde el punto de vista del raciocinio, o sea, ¿y por qué y para qué? ¿No? Entonces, nada justifica en realidad ese acto. Como muchos saben, o sea, los que han podido ir a la iglesia alguna vez, y cuando el padre trata de explicar esto, siempre llega a ser un debate muy amplio. Y dice: ¿pero por qué ha mandado a matar a su hijo? ¿Pero por qué poner prueba? Y bueno, los sacerdotes ahí nos explican que es Dios antiguo, Dios vengativo, Antiguo Testamento. Por eso había el arca de Noé y demás cosas donde mata y demás. El Nuevo Testamento nos manda un Dios de amor, y yo me quedo con ese, por eso. Por eso les digo, o sea, hay que diferenciar y hay que entender en qué creemos. Y de nuevo nos vamos a que con la fe no prescribe. Esa fe de Abraham, la antigua, ¿eh? O sea, no sabemos en qué época habrán estado, cómo habrán sido sus constructos sociales, pero esa es la fe que existía en esa época. Si la trasladamos hasta acá, yo creo que Abraham iba preso por intento de homicidio.
Es eso que quiero que se den cuenta. La fe por eso no prescribe. La fe que tenía Abraham en ese momento debería haber sido la misma fe de un Abraham del siglo XXI. Y nuestra fe también tendría que ser aplicable a una fe antigua o una fe superior, o bueno, de más en el futuro. Entonces, tener siempre la mente abierta a estas cosas, yo creo que es muy productivo. Es por eso igual que me he prestado a leer es este Evangelio según Allan Kardec, ¿verdad? Tiene cosas muy interesantes, la verdad, sí me gustaron. Entonces, de nuevo, todo es sustentado y todo tiene que ser verídico, porque si no, no es real. Y si no es real, no es fe en realidad. Bien, no sé si alguien tiene alguna otra cosilla más que decir, consulta o algo. Está todo bien, muy interesante para meditarlo, llevarlo a la vida, ¿no? Como dices. La fe, por eso dice, mueve montañas. Agradecerte por este tema tan bonito que lo has explicado súper. Muy contenta de tenerte nuevamente y agradecer a Dios y a toda la divinidad superior y poder compartir, ¿no?, este tema tan lindo. Y muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todos los presentes. Que tengamos un feliz descanso. Hasta el día miércoles. Bueno, muchas gracias a ustedes, la verdad, por haberme dejado participar en su exposición. Y nuevo, quédense con esa parte bonita que decía Allan Kardec, que la verdad nunca lo había visto así. La fe sincera es contagiosa. Nunca vas a sentir mal o que estás haciendo mal si en realidad es una fe sincera. Quédense con eso. Ok. Y bueno, buenas noches. No sé si alguien puede hacer la oración final. Sí, dar gracias por este momento compartido. Dios Padre, bendice a todos los presentes. Ayúdanos a discernir todos los problemas que tenemos en mente. Ayúdanos a superar las crisis económicas, físicas, emocionales. Y con esa fe que necesitamos todos, vamos a poderlo superar. Gracias Dios Padre, gracias Jesús. Acompáñanos siempre en los momentos difíciles. Que así sea. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, no es. Adelante. Bueno, muchas gracias. Entonces sería todo conmigo. Hasta otra oportunidad.